Cuando doy estas charlas es que estos acervos son fruto de un trabajo de querer compartir, ¿no? Querer compartir los documentos. Entran dentro de un paradigma que se llama postcustodial, que tiene mucho que ver con eso de acercar este material de archivo que por decenas de años estuvo ahí resguardado en estas grandes instituciones, acercarlo a las personas de todo el mundo a través del Internet. Son acervos digitales de acceso público. Y entonces, una de las cosas bien bonitas fue que yo, hurgando ahí para cosas de mi tesis de licenciatura, empecé a explorar estos archivos y entonces, pues yo inicialmente estaba buscando documentos, ¿no? Una secularización de un pueblo de allá, de Puebla, de donde yo soy, y de repente me empecé a encontrar fotografías de tarjeta postal, de esas que todos conocemos, de Charles B. Wade, de Hugo Breme, y entonces, poco a poco, vi esas fotos y dije, están muy padres, muy bonitas. Las empecé a subir a la página de Mejistoría, que es la página de mi proyecto de consultoría, y entonces de repente salió un like por aquí, otro like, y de repente me empecé a encontrar fotografías, ¿cómo puedo decir?, más cercanas a los pueblos, a la gente, ¿no? ¿Por qué digo más cercanas? Porque de repente vemos fotógrafos que llegan y empiezan a fotografiar las casas de los pueblos, las calles, un montón de cosas que no habíamos visto en otras fotografías, y no son solamente una o dos, sino estamos viendo 10, 15, 20, 100 fotografías de esas cosas, ¿no? Entonces dije, ¿y si yo comparto esos nuevos acervos en Facebook y los empiezo a hacer llegar a los pueblos para que las personas conozcan esas imágenes que no conocían más que algunos investigadores? Dije, ¿qué va a pasar? Y entonces los empecé a compartir y empezaron a llegar más likes, y no me emocioné por los likes, sino por la capacidad de alcance que tenían las redes sociales para compartir estas fotografías. Y entonces la historia ahí continúa en que en compartir estos acervos con sus vínculos, conocí al maestro Naín, conocí al amigo Héctor de la Sociedad de Cronistas del Valle del Oriente del Valle de México, conocí a la cronista de Iztacalco, conocí a Fer, y conocí a muchas personas que empezaron a ver la utilidad de estas imágenes. Y no solamente eso, sino que el trabajo colaborativo empezó a ir más allá cuando ellos empezaron a identificar lugares que yo no conocía, en el caso de San Lorenzo Tezonco, la Sierra de Santa Catarina, y tantos otros lugares más, que dije, esto debe de llegar cada vez a más personas. Y entonces, ese es mi agradecimiento, agradezco el espacio, agradezco este auditorio, para que podamos platicar un poquito sobre estas colecciones y veamos pues esta mirada que estos extranjeros, que en efecto, estas fotografías fueron tomadas por extranjeros que llegaron a México, ahora sí que con distintos motivos, pero gracias a estos acervos digitales ahora podemos acceder a este material, imprimirlo, montarlo en exposiciones alrededor de la alcaldía, en exposiciones en cualquier sala, en las páginas de internet. Sirven para la investigación, para la divulgación, y muchos de estos archivos son libres de derecho. Estas fotografías que vamos a ver, por ejemplo, de esta colección, son de dominio público. Entonces la intención es que lleguen a las personas y que sean de utilidad. Entonces vamos a iniciar para no hacer más largo esto. Le titulamos Iztapalapa en los archivos digitales fotográficos del mundo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Primeramente vamos a revisar unas fotografías de este archivo del Museo de Historia de Nuevo México. Y hay una de las cosas bien interesantes que sucede cuando buscamos esto, cuando ustedes entran en esos archivos, porque les estoy mostrando ahí también el vínculo, el nombre del acervo, para que ustedes cuando tengan tiempo busquen qué más se encuentran en estos archivos. Y entonces uno de los secretos que tenemos en estas búsquedas es que los pueblos, las ciudades, no aparecen muchas veces con el nombre que conocemos ahora. Por ejemplo, en este acervo tienen ustedes que teclear ahí Tapalpa para que aparezcan las fotografías de Iztapalapa. Hay, por ejemplo, en el acervo de Suecia, tienen ustedes que escribir México con K y les va a dar alrededor de 5,000 resultados, que si lo ponen con C nada más unos 2,000. Entonces, cosas que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver primeramente estas fotos, ¿no? Tenemos que estas fueron tomadas por Edgar Lee Hewitt, quien nació en el 65 del siglo XIX,
y murió en 1946, ese me fue un dedazo, 1946. Él fue un arqueólogo y antropólogo estadounidense, fundador del Museo de Historia de Nuevo México, y esta frase se las quise compartir. Vean, dice: la colección recientemente digitalizada amplía la misión del Museo de Historia de Nuevo México de ofrecer recursos educativos a nivel estatal a cualquier persona interesada en aprender sobre la historia del Estado y sus conexiones con el resto del mundo. Entonces, ahí estamos viendo cuál es la intención de estos acervos. Y vean, aquí ya vienen las imágenes luego, para que no estemos impacientes. Entonces, vean, este investigador viene a México, es un arqueólogo que está interesado en estudiar sitios arqueológicos en los Estados Unidos, pero también anda en Sudamérica y obviamente también llega a México. Entonces, viene a Iztapalapa en 1906 y entonces decide subir a la cima de nuestro querido Cerro de la Estrella y desde ahí nos regala esta panorámica. Entonces, vean, hay unos aspectos ahí muy llamativos. Si ustedes ahora suben a la cima del cerro, pues van a ver que todo ya está lleno de casas. Y es precisamente también lo que apuntaban hace ratito, que estas fotografías que vamos a ver nos ayudan también a comprender el cambio tan drástico que ha sufrido el entorno, ¿no? De un lugar rural, lleno de vegetación, con zona chinampera, ¿no? Con restos del lago de Texcoco, pues a lo que tenemos ahora, que es una zona totalmente urbanizada. Exactamente, el lago de Texcoco, más atrás está la Sierra de Guadalupe, y vean, ahí se ven las chinampas y ahí se ven unos, yo creo que son aguapotes, ¿no, Naín? Naín, dale. Gracias por la invitación, pero bueno, yo voy a contextualizar un poquito. De hecho, aquí muchos de los que son vecinos originarios sabrán muchísimo más, ¿verdad? Nosotros estamos para dar un aspecto generalizado. Pero aquí lo importante es los 8 barrios. Una fotografía es un viaje al pasado, un instante congelado en el pasado. Entonces, lo interesante que ya decía el contexto acertadamente Martín, nos habla acerca no solamente de los chinamperos, sino que hay abuelitos que todavía incluso pues recuerdan con mucha nostalgia lo que era la chinampa, ¿no? Yo creo que una de las cosas más traumáticas que han vivido no solamente los 8 barrios, sino todos los pueblos originarios de Iztapalapa, fue esta tremenda modernización, bueno, esta urbanización más que nada. ¿Por qué? Porque de todo el mundo, Iztapalapa es el único sitio que se ha poblado desde 1940 para acá, así terriblemente, ¿no? Entonces mucha gente que todavía vive fue testigo, ¿no? De la invasión, que se les decomisaran las tierras, el que también fuera la destrucción de la flora y la fauna. Esos dos terrenos amplios que ustedes están viendo ahí, pues es lo que hoy es la central de abasto. Entonces, de hecho, quienes hayan ya visto el documental de asfalto por chinampas por asfalto, ¿cómo? Asfalto por chinampas, perdón. Se van a dar cuenta, pues, de lo que les estoy comentando, ¿no? Este trauma, pues de un crimen tal vez socioambiental que no nada más vino a atacar solamente la flora y la fauna, sino que también los usos y las costumbres. Vean, ese es el verdadero pueblo de Iztapalapa, sus chinampas cortas que decían y sus chinampas largas. Muchas gracias, Naim. Entonces, imagínense, este fotógrafo antropólogo está tomando 2 fotografías de las que van a ser más icónicas desde el Cerro de la Estrella, porque estas 2 imágenes las vamos a ver en unas fotografías más adelante. Entonces, vean, aquí también está tomando esta fotografía hacia el Tepepolco, allá atrás se ve el Cerro de Chimalhuacán y todavía la extensión del lago de Texcoco. Y algo que he visto en el trabajo de los compañeros de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, aquí tenemos a nuestro querido Javi, a Héctor, es que ellos usan estas fotografías como un referente para las lagunas o ciénegas que estaban todavía en los alrededores del cerro. Entonces, está así para allá, para el lado derecho. No, entonces, pues, Fernando, se ven varias. Sí, se ven varias. Lo interesante de estas panorámicas, como ya dijo Martín, es el hecho de que no solamente se circunscribe a un pequeño espacio. Cada quien se va a identificar, esto estaba aquí, esto estaba aquí. Pues aquí la misma alcaldesa sabrá, eso que está aquí abajito es el manto, esas lomitas que están viendo ahí, ¿no? Fuimos vecinos en algún momento, yo crecí mi infancia en esas lomitas que están ahí, obviamente no existía,
Yo llegué en los 80s a vivir en el Manto, y abajo pues se ve lo que es San Miguel, las chinampas largas, ¿no? Uno tiene la visión de donde creció, y ya pues todos los compañeros, Javi, que siempre me ha corregido a través de mi página, que yo agradezco, uno siempre como historiador lanza su hipótesis, y es bien agradable, porque yo no me enojo, es bien agradable que lo corrijan los vecinos, porque ellos saben los de la historia. Uno como desde acá, desde los archivos, desde la cima del cerro, hace sus interpretaciones y me dice, no, es esto y esto, ¿verdad? Y pues ahí se ve increíblemente pues lo que hoy le llamamos, tratando de retomar el nombre del Peñón del Marqués, Peñón Viejo, Tepepolco, estas tres montículos, ¿no? Donde pues tienen también su nombre. Y lo más interesante, lo que decía la alcaldesa hace rato, el hecho de que se inunde ahí pertenece a algo histórico, y lo platicamos de hecho con Héctor y con Javi, incluso también con Balán, que está aquí presente, el hecho de que es el punto más bajo de lo que eran las lagunas. Entonces ahí por los siglos de los siglos se va a inundar, ¿no? Sí hace falta una atención, pero también pues decían, a mí cuando yo hice mis trabajos aquí en los 8 barrios, decían los abuelitos que el agua tiene memoria, ¿no? Y regresa a donde era en su dominio, y ya la UNAM ya nos dijo que tenemos 10 años para que se inunda lo que se tenga que inundar, y no les cause extrañeza que todos los socavones que están existiendo, pues es parte de lo mismo, ¿no? No hay ninguna profecía, sino una advertencia. Gracias, Naín. Y sí, algo que menciona mi compañero Naín al respecto del conocimiento que tienen las personas de los poblados, de las comunidades, donde se tomaron estas fotografías, pues hace ya más de 100 años, ha sido fundamental, porque una de las cosas que yo hago en mi trabajo de divulgación y de investigación es precisamente llevar estas imágenes como las estamos trayendo este día aquí y ponernos a dialogar con las personas de las comunidades, porque ellos nos aportan lecturas que nosotros los académicos jamás podríamos dar estas fotografías. Aquí tenemos también a la maestra Ofelia Valdés Urbina del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, y con ella hemos trabajado mucho en la lectura de las fotografías del lago de Texcoco. Entonces, ese conocimiento desde los pueblos es fundamental para estas interpretaciones de las fotografías. Aquí tenemos otro acervo interesante, es el de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Estas fotografías son de carácter geográfico, ¿no? Ese acervo está constituido por mucho material producido por geógrafos, y uno de esos geógrafos fue este amigo que se llamó Robert Swanton Platt, quien nace en 1891 y fallece en 1964. Y vean, aquí puse cuál es como el eje de su trabajo de investigación que se va a ver reflejado en estas fotografías. Dice aquí, la preocupación central del trabajo de Platt como geógrafo fue el estudio de campo intensivo de pequeñas áreas geográficas que pudieran proporcionar datos para respaldar generalizaciones teóricas más amplias sobre la interrelación de los accidentes geográficos y la ocupación humana. Entonces, esto de la relación entre las montañas, los cerros, las barrancas, los abismos y todo esto lo vamos a ver en sus fotografías, y gracias a ese interés es que tenemos ahora tomas de los Reyes La Paz. Sin una casa, se ven ahí los cerros enteros, tenemos fotografías de ese lado hacia acá, hacia el Tepepolco, y es precisamente también lo que vamos a ver en estas imágenes de Iztapalapa. Ahí en 1928, que es cuando saca estas fotografías, viene hacia acá, anda aquí en las laderas del Cerro de la Estrella, y hace esta toma fascinante hacia el santuario del Señor de la Cuevita, ahí con esa que es un burro. ¿Es un burro, no? ¿Naín? Sí, no son mulitas, de hecho. Incluso con estas fotos que las estuve estudiando, todas estas fotos ya habían circulado de una u otra manera, ¿no? Hay veces mucho egoísmo, a veces entre el gremio, decían las fotos, pero no de dónde salían, y muchas veces lo vivimos, ¿verdad, Martín? Sí. Y entonces no querían luego a veces que decir, a veces se veía así como, se dan cuenta, tiene como un flashazo ahí, a veces eran fotos, otras fotos, pero lo increíble, este espacio, para quienes no sepan, es el predio de la Pasión. Ahí abajo se ve el Señor de la Cuevita, otra vez los 8 barrios, pero lo interesante es lo que señala Martín, el mundo agrícola de Iztapalapa. Me atrevo a decir que no ha desaparecido, ¿no? Ustedes se meten a los barrios y todavía hay gente que conserva pues, sus granjas, ¿no? Hay quien te vende leche todavía, hay quienes todavía mantienen su modo de vida cultural lacustre. Eso es muy importante
resaltarlo. Todos los pueblos que son lacustres, como Iztapalapa, que a pesar de que ya no existe la laguna, siguen comiendo el aguautle, por ejemplo, de los tlapiques, toda esta gastronomía de la cultura lacustre sigue subsistiendo. Bueno, a mí me llamó la atención, no sé qué habrá sido, pero hay pregoneros todavía, antes se les llamaban mercachifles. Me tocó porque lo oí, gente que vende tamales de ajolote, no sé de dónde traigan los ajolotes, pero decían que se comían aquí el ajolote, la rana, por ejemplo. Y después me explicaban que en la rana se veía la cruz, y bueno, está muy asociado todo lo que es Semana Santa, con la comida también, con el mundo rural que no ha desaparecido en Iztapalapa. No por nada, pues es un pueblo originario. Y esta foto, pues yo la conocí así como super pixeleada, ¿no? Y ustedes que lo ven a lo lejos, parece que es un burro, ¿no? Pero ya, esta sí le puedes hacer un zoom. Es muy extraordinario de conocer los archivos ya originales, y sobre todo con megapíxeles. Ya puedes agrandar y ver lo que antes uno interpretaba, ¿no? Y a lo lejos, pues parece un burro, pero no, es una yunta de mulitas, ¿no? Lo que está allá abajo, el señor con su usanza, ¿no? A la campesina, que le llamaban antes el calzón de manta, ¿no? Que mucho orgullo representaba y sigue representando muchos pueblos originarios. Pero eso es de lo poquito que ha sobrevivido natural. Ahora sí que nada más lo de hasta arriba, donde está el burro, o mula, hasta arriba, pero ya todo abajo ya está muy urbanizado. Pero ese caminito que ustedes ven de dos personas es lo que le llamamos hoy el camino a la estrella, ¿no? Por ahí pasa el Cristo, ¿no? Por ahí pasaba el Cristo cuando se empezó a utilizar esa ladera como... de los originales nadie lo conocía como el predio de la Pasión, le decían el Cerrito de la Muerte, porque ahí se hace la crucifixión de Semana Santa. Gracias, Naim. Y sí, precisamente esa mancha que se ve arriba, nos explica, bueno, y esta también que se ve la línea, nos explica el archivo que eso se debe a un mal funcionamiento de la cámara de Platt, y que debido a eso, muchas otras fotografías no fueron digitalizadas ni compartidas en el acervo público. Entonces, es posible que haya más fotos de Iztapalapa allá en Wisconsin que no conocemos debido a que no las seleccionaron por ese defecto. Y eso lo vamos a encontrar. También, déjeme acotar que esa es un área arqueológica también, ¿eh? Y eso de donde se está tomando una foto es un montículo prehispánico, hay vestigios arqueológicos ahí. ¿Sí? Entonces ahí coinciden. No es que los españoles se hayan dado cuenta que, hombre, que aquí hay una pirámide que poner la crucifixión. No, eso fue una coincidencia que hizo entre el pueblo de Iztapalapa y la Semana Santa, porque la crucifixión no siempre se hizo así, no siempre se hizo allí. Y entonces, pues estamos viendo en estas fotografías eso que precisamente leía yo sobre el trabajo de Platt, cómo él está buscando en estas imágenes plasmar esa interacción entre lo humano y lo natural, ¿no? El entorno geográfico. ¿Qué nos puedes decir de esta toma que a mí me gustó mucho? Pues lo mismo, puedo comentarles que pues el Cerro de la Estrella es uno de los, llamados huixastecas de la época prehispánica. Hay un terrible error aquí que se ha repetido llamarle Huixastepetl. Nadie nunca en la época prehispánica le llamaba Huixastepetl. Eso fueron unos gringos que vinieron, hicieron una revista folclórica, ni siquiera fue antropológica. Entonces medio aprendieron el náhuatl y pensaron que como era Gleutinantis y junto a la palabra cerro con huizache, ya da ahí la palabra Huixastepetl. Y no, o sea, de verdad que es hasta ofensivo porque no todos los cerros tenían personalidad, ¿sí? Los cerros tenían una personalidad, eran seres entes vivos, sobre todo por las rocas. Miren, estas rocas demostraban que eran la evidencia de pues, los antepasados, ¿verdad? Las cuevas, el Cerro de la Estrella, bueno, aquí haríamos una conferencia, pero es un arquetipo, un arquetipo incluso de Chicomostoc, ¿sí? Y el Axis Mundi también, del Xumulpuli también, y podría yo hablarles infinidad de cosas. Entonces también, todas estas rocas eran tan sagradas que hasta la fecha existen petrograbados, ¿no? Y que algunos desaparecieron, ya unos quedaron dentro de casas, otros fueron destruidos, como fue en el caso del Tepepolco, ¿no? Y otros fueron alterados, y hoy no sabemos si eran originales o realmente alguien llegó de estos de la mexicanidad y quiso sentirse heredero de la cultura mexica y le metió mano, y ahora está la duda, ¿no? Vamos a ver unas fotos más adelante que vamos a tratar de descubrir si es algo original o algo, pues, algo que fue
falsificado, ¿verdad? Porque hay esas falsificaciones también. Y muchas veces me ha tocado que incluso algunas personas han querido pasar por original algo que fue hecho a cincelazos, ¿no? Digo, hay una águila de la América y lo han hecho pasar como un cuautli. Hasta allá le llaman la piedra de las águilas. Que no tiene nada que ver, eso lo hizo un americanista. Porque, de veras, o sea, levantas el arbusto y dice sea América. Y nada más le pusieron la forma de la aguilita ahí con un cincel. Y pues muchos no, aquí la cueva de las águilas. ¿Sí? ¿Y sobre esta qué nos dices, Nain? Échale, ya encarrerado. Pues lo mismo, o sea, el mundo rural, esta foto es espectacular, extraordinaria, ¿no? Yo creo que todos los de Iztapalapa deberíamos sentirnos orgullosos de pues, lo natural, ¿verdad? Y sobre todo lo campesino. Luego otra cosa muy interesante que también se alía con Mesoamérica no ha desaparecido, no la destruyeron los españoles ni nada. Nuevamente repito lo que decía Einstein decía igual que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Lo mismo sucede con la cultura. Llegaron los españoles y se transformó y somos lo que herederos de un montón de culturas. Pero lo interesante es que los cerros también era un vínculo con la fertilidad, ¿no? Y hasta la fecha mucha gente sigue sembrando en el Cerro de la Estrella. De hecho, los españoles se burlaban, también muchos criollos y mexicanos actualmente, se burlan de los indígenas. Eso es un indio bajado del cerro a Tamborá. Todos lo hemos oído, eso sí o no. Porque decían, bueno, ¿cómo se suben a los cerros los españoles, los europeos y los criollos y los actuales urbanos? Se les hace una cosa como muy ilógica, por no decirlo ofensivamente, que los campesinos vayan a sembrar a los cerros, ¿no? Pero eso viene desde la época prehispánica. Un vínculo con los cerros, y otra es lo que les decía, un axis mundi y la fertilidad. Por eso lo que le llaman los dos pirámides, los prehispánicos les llamaban cerros hechos por el hombre, porque no podían ir hasta el cerro. De hecho, están construidos como si fueran terrazas agrícolas, ¿no? Los que sepan de agricultura saben que se terracean los cerros para aprovechar el agua y para hacer los sembradíos. Pero eso es una filosofía agrícola prehispánica. O sea, no crean que es casualidad. Aunque el campesino no sepa toda esta carga histórica y cultural que tiene, es heredero también, ¿no?, de esas grandes culturas que nos antecedieron. Y hoy sabemos que es piedra fundamental, incluso para la alimentación mundial, ¿no?, los campesinos. Y otra vez vuelvo a lo mismo, una cosa bien interesante. No lo van a ver ustedes, pero está descalzo, ¿no?, el campesino. Y los habitantes de los 8 barrios, a mí me tocó todavía de niño, pues yo estudié en Enrique Laucher, pues ver a muchos abuelitos y abuelitas descalzos, ¿sí? Pero no creo que con los pies sucios ni nada. Eso también era un símbolo, pues, una conexión con la tierra y de herederos de estos pueblos originarios, ¿no? Vean al campesino, no tiene los pies sucios. Eso era lo que les llamaba mucho la atención, y aquí alguien más pudiera abundar más el por qué los abuelitos andaban descalzos. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya se encuentran un montón de vidrios y demás, lo que ha traído la urbanidad. Pero era algo muy simbólico y me llamó mucho la atención porque lo estuve apenas viendo. No tiene guaraches, ¿no?, el campesino, está con el pie a raíz, ¿no?, como se decía antes. Gracias, Nain. Y entonces, conforme vamos avanzando, ustedes se dan cuenta que si ustedes han visto otras fotografías que son de tarjeta postal, estas sí van a tener diferencias. Una de las grandes diferencias es que, por ejemplo, esas fotografías de tarjeta postal estaban construidas, ¿no?, eran escenas. En este caso, pues el investigador sube, va encontrando cosas y va fotografiando. Son más espontáneas en ese sentido, ¿no? Lo interesante es que tiene plano artístico. O sea, no nada más es tomo la foto, no, vean que hay un tono focal en la fotografía. O sea, también tiene conocimientos en la fotografía desde el punto de vista artístico, ¿no? Ahorita todos tenemos celular y ya les mochan los pies a las gente. No, dense cuenta que son obras de arte las fotografías, aparte de documentos históricos. Y precisamente eso que mencionan ahí lo vamos a ver más adelante en el trabajo de Ulla Apenes, que fue fotógrafo, pero también tenía conocimiento de cine. Y entonces era una persona que también conocía de arte y tenía, pues ahora sí que la influencia de Diego Rivera, Frida Kahlo, se había también relacionado con Tina Modotti, con Weston, con todos estos grandes fotógrafos que sí eran artistas. Y entonces ese es uno de los rasgos también, como bien lo apuntas, que tienen estas fotografías, que aunque son geógrafos, son etnólogos, antropólogos, maestros, historiadores del arte,
Muchos sí tienen también ese ojo de fotógrafo y de artista que saben, pues ahora hay que conjugar los elementos, los planos, la regla de los tercios y todo ese tipo de cosas. Pero vean, este es otro de los acervos que les queremos presentar, que es de la Universidad del Sur de California. Y entonces, en este vamos a encontrar las fotografías de este historiador estadounidense, historiador de la arquitectura novohispana, que se llamó Verle Lincoln Anis, que nació en 1897 y falleció en 1983. Aquí yo les puse que él es célebre por la publicación del libro La arquitectura de la antigua Guatemala, el cual fue fruto de su trabajo de investigación en este país, al sur de México. De 1934 al 36 participó como vicerrector de un proyecto de reconocimiento de sitios prehispánicos y coloniales en Guatemala, Perú y México. Entonces, este acervo tiene fotografías de esos recorridos, y una de las cosas así también interesantes es que encontré que él viene a México con Hewitt, viene con ese antropólogo del que vimos las fotografías al inicio, era de cierta manera también su alumno, y entonces también estamos viendo cómo estas academias están vinculadas y por eso llegan con más facilidad a los sitios. Entonces ya con conocimiento de causa, entendemos por qué en sus recorridos que hace en México, porque son muchas fotografías de muchos lugares, pues decide también venir a Iztapalapa. Si su maestro ya había venido, entonces trae al alumno también a fotografiar pues estos monumentos de aquí, de este lugar. Ahí. Bueno, esta foto, como hace rato comentamos, todas las fotos son extraordinarias, pero bueno, uno se emociona, ¿verdad? Cada vez que va viendo fotos más y más. Obviamente los que son de Iztapalapa, Mateo, todo mundo hemos estado ahí, lo que antes era el santuario, hoy Catedral de Iztapalapa. Quisiera que analizaran desde el punto de vista teológico, ¿no? Para muchos nada más es un bonito edificio, pero yo quiero señalarles que Iztapalapa no vino cualquier persona a evangelizar, vinieron protocientíficos a Iztapalapa, ¿no? Estuvieron incluso gente que estuvo relacionada con el culto a la Virgen de Guadalupe. Es por eso que después de la Virgen de Guadalupe, el culto al Señor de la Cuevita es uno de los que más se conoce. No es por nada que sea la Semana Santa más famosa del mundo por este edificio. Bueno, en los edictos católicos dice que no cualquier iglesia se le tiene que dar el título de santuario, ¿no? El santuario, desde mi punto de vista, surge como una especie de rivalidad con el Señor de Chalma. De hecho, recuerda mucho al Señor de Chalma. Hay varias cosas que nos lo recuerdan. Y el Cristo, durante la época virreinal, se llamaba como el Señor de Iztapalapa, ¿no? El Señor de la Cueva, le empiezan a decir a fines del siglo XIX. Pero lo interesante de esto que les comentaba es que dicen los edictos que habrán de construir una réplica de Jerusalén a un lado, ¿no? de los santuarios. Entonces, qué casualidad. Bueno, porque los frailes desde el siglo XVI, luego los sacerdotes, tenían la misión de construir una Jerusalén celeste en la tierra, ¿no? Y creo que el único lugar en el mundo que lo lograron, vivo, no creo que nada más. Sí, tú vas ahí hay hasta Walt Disney de Jerusalén, réplicas exactas, pero pues es como sin corazón, ¿verdad? Pues la única Jerusalén no permanente, pero sí cíclica, es la de Iztapalapa, ¿no? ¿No acaso cada Semana Santa se llena de centuriones? Está Cristo, están sus apóstoles. Iztapalapa se convierte en una nueva Jerusalén. Es un ideal que traen los sacerdotes, los frailes, y también que tiene que ver con lo indígena, tampoco se queda atrás, porque está construida sobre una pirámide, una cueva, perdón. Y no cualquier tipo de cuevas. Aquí hay arqueólogos que no me dejarán mentir. La más arqueológico que hay ahí es precisamente la cueva, una cueva de la que está construida y que la mano prehispánica se ve en que está lobulada, ¿no? O sea, tiene lóbulos. Para el que es conocedor del México prehispánico sabe la importancia simbólica que es que haya una cueva lobulada, ¿no? Que tiene que ver con el útero, con la renovación, con el contacto con el inframundo. No por nada es el señor de la cuevita, ¿no? Y que no son dioses muertos, no son una divinidad muerta. Yo también fui acólito de ese santuario y era común y corriente que nos dijeran que Cristo salía caminando, ¿no? O sea, no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo para el mundo de los
vecinos originarios. Y qué extraordinario verlo, porque también era asumido como una nave. Quiero que la vean ustedes. Una nave, por eso las gárgolas de muchas iglesias tienen forma de cañón, ¿no? Una nave que va a combatir contra la idolatría, una nave de la esperanza, etcétera. Y bueno, y el mar, en este caso sería el área natural. Ahorita ya no existe, hoy es la casa del señor Maguey, no sé si estoy por ahí, pero es la casa del Maguey, lo que es la avenida Ermita y demás, pero es lo importante, vean el simbolismo que a pesar de los años sigue existiendo. Es muy bonita la foto, la verdad. Y también desmiente un poco a quienes decían que allí eran los jardines de Cuitláhuac, no es cierto. Vean que pues no había nada, no más que jardines, y de hecho, ¿por qué creen que construyeron así la iglesia y se le sembró las palmeras para remitir nuevamente a Jerusalén? Es un arquetipo también. Y recuerden, imagínense, no por nada en la época prehispánica pues se sacrificaba a alguien en un axis mundi, no venía solamente a salvar al mundo, sino al universo, ¿verdad? Entero. Y qué casualidad que llega Cristo, que a quién salvó a Cristo, pues al mundo, ¿sí o no? En un árbol cósmico también, sobre un cerro. El lago actúa como el lago de Galilea, y bueno, ahí viene todo lo simbólico que tiene el actuar social. Gracias, Naín. Pues ya como los veo que se me están durmiendo, ya los vi por allá atrásito, ya es que ya está empezando a hacer calorcito. Vamos a darle un poquito de prisa a esto para que vayamos avanzando con estas fotos. Pues precisamente aquí, en esa parte, el arquitecto, historiador, está muy interesado en todos estos monumentos, saca muchas más fotografías. Con calma ustedes vayan al acervo, visítenlo y van a encontrar muchas más fotografías del templo, pero también empieza a subir, va también al cerro, va a la cima y nos regala estas tomas que también son fascinantes, ¿no? Por eso les decía que hay escenas que se van a repetir, que distintos fotógrafos, investigadores que suben al Cerro de la Estrella van a fijarse en ciertos elementos, y este es uno de ellos, ¿no, Naín? El de la Sierra de Santa Catarina. Y entonces aquí también estamos viendo cómo también se repite ese interés por fotografiar el Tepepolco hacia el Cerro de Chimalhuacán y el lago de Texcoco. Estas fotografías son de 1936. ¿Naín? Y entonces otro acervo que tenemos aquí también de mucho interés, y estas fotografías son, digamos, como que de las más importantes de esto que les venimos a mostrar, están en este acervo de la Deutsche Digitale Bibliothek, están en Alemania, y estas fotografías que les voy a mostrar están también en el acervo de la Fototeca Alemana, pertenecen al Museo Etnográfico de Dresde. Sin embargo, ahorita la página de la Fototeca Alemana sigue sin funcionar, pero encontramos esta donde también se pueden acceder para que también las busquen. Entonces, ahí ustedes tienen que poner el nombre de Horst Martin, quien nació en 1902 y murió en 1962. Fue un maestro de educación básica y a veces secundaria, alemán, también fotógrafo, que viene a México en 1937, y entonces él, en sus ratos libres, aparte de dar esas clases durante la semana, pues se iba a caminar por los pueblos, por los cerros, sube al Popocatépetl, anda también en el Iztaccíhuatl, se sube aquí al Ajusco, anda en el Cerro del Guerrero allá en Guadalupe, pues anda un montón de lados, pero este es de los investigadores que van a quemar cientos de metros de película y que nos van a legar un montón de fotografías. Son alrededor de 16,000 las que tomó. De México son alrededor de 3,000 fotografías, pero 3,000 fotografías de México ya es mucho que decir. Entonces, esta secuencia que les vamos a mostrar son algunas tomas de la Sierra de Santa Catarina. Horst Martin camina todo esto, anda ahí en los terrenos, se sube a los conos volcánicos, anda ahí por el Teutli, ahí en Santiago Tullehualco, en Xochimilco, y nos regala muchas fotografías de una sierra que casi no había sido fotografiada con esa minuciosidad. Nain, ¿qué nos dices de estas fotos que están bien interesantes? Pues bueno, los veo, me da mucha tristeza, y ojalá que aquí esté la alcaldesa presente. Pues es una lucha que hemos tenido por muchos años, muchos aquí veo también que han peleado por la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Estamos viviendo un ecocidio en tiempo real, ¿no? La Sierra de Santa Catarina, pues a pesar de que nos dice que se cierran las minas, está destruyendo y está a punto de ver que va a desaparecer.
Estamos viendo una panorámica desde lo que se ve, San Lorenzo, un poquito de San Lorenzo y Zapotitlán, el cerro del Molcajete que le llamaban, ¿no? Aquí Nazario es mucho más conocedor de esto, le decían el cerro del Molcajete. Yegualicha, hoy a punto de desaparecer, significa el cerro redondo, hoy parece rebanada de pastel, pobrecito, pero cubre una importancia sin igual la Sierra de Santa Catarina. No, no es ermita, es un camino. Aquí Héctor nos puso la foto una vez para tratar. Yo digo desde mi perspectiva que es la Avenida Juárez, pero Héctor una vez nos puso la foto y le dije, creo que me corrigió. Tú, Igual la veo como si fuera la avenida San Lorenzo, San Lorenzo, yo también sugiero eso. Tú, Héctor, ¿qué dices? Tú nos pusiste una trampa una vez. No, yo ahí lo había ubicado más o menos ¿cómo se llama? En el camino de Tomatlán hacia San Lorenzo. Bueno, yo pienso, Nazario, que también es de por allá, que puede ser por ahí, ¿no? Esos espacios que ya ya sin casas, mucho más difícil la identificación, pero es el sitio, ¿no? Si es así como yo creo, entonces es un lugar que más o menos las tropas de Hernán Cortés por ahí entraron. Sí, es un espacio histórico, importantísimo, porque pues ni siquiera, no hay ni una plaquita, ¿no? Que nos diga por aquí entraron estos señores, ¿verdad? Porque pernoctaron en Iztapalapa, cabe señalar eso. Y bueno, pues eso, los que han subido a la Sierra de Santa Catarina, como dijo Martín, yo creo que hay veces que ni siquiera coinciden. La misma panorámica te atrae, ¿no? Dice, esto merita una fotografía. Porque antes hubo una expedición geográfica que también completa, una foto exactamente igual. Esto es en la Sierra de Santa Catarina y te da una perspectiva de, pues incluso vean los conos, ¿no? Todavía sí se veía que eran volcanes, ¿no? Hay áreas arqueológicas ahí inexploradas, ¿eh? Por cierto, yo ya lo he reportado a Lina y no tienen registro de ello. Y pues dense cuenta de que no solamente es la cuestión pues del paisaje, sino que también es todo lo que hemos perdido, porque ahorita ya está todo pues carcomido, ¿no? Entonces, aparte de ello, ya es como entre alegría y tristeza, ¿no? Ver estas cosas. Lo mismo, así eres son, el experto. ya es la gente que hemos trepado, ¿no? La Sierra de Santa Catarina. Sabemos que es importante pues estas panorámicas que podríamos identificar entre el Peñudo y el Totlama, ¿no? Podría ser que se observa, ese de ahí abajo es el Tepepolco, ¿no? Me parece. Yo digo que sí. Tú, Héctor, ¿qué dices? Yo digo que es la Sierra de Guadalupe. La de atrás. La de Sí, atrás. y esa es la cabecita del Tecuautzin. De Cuauhtzin o Más o Peñudo. menos del Mazatepec, yendo hacia el norte. Exactamente, fue lo que dije, nomás que a los cerros tienen un montón de nombres y hasta apodos tienen los pobrecitos, ¿no? Entonces, a veces no coincidimos. Sí, muchas gracias, Naim. Entonces, como estamos viendo, este fotógrafo maestro anda caminando por ahí y nos regala pues esas escenas tan fascinantes, ¿no? de la sierra, y entonces se les queda también de tarea que vayan al acervo y van a poderse enfrentar a lo difícil también que es consultar estos acervos, porque las fotografías están todas revueltas, entonces ahí es donde empieza la aventura, tienen que andarlas ubicando, pero nada más le estamos mostrando 3 fotografías, ahí se van a encontrar alrededor de 100 más o menos de la Sierra de Santa Catarina. Y entonces aquí hay una fotografía bien interesante, y yo aquí le pido que a Fer nos regale unos minutitos diciéndonos cómo es que identifica que estas fotografías fueron tomadas en San Lorenzo Tezonco, porque él fue el que nos dijo, aquí está una fotografía de mi pueblo. Buenas tardes. Bueno, como algunos ya me conocen, yo soy el cronista. Fui el cronista de San Lorenzo Tezonco. Cuando Martín publicó esta fotografía, que yo conozco a varias, nosotros ubicamos que esta foto de San Lorenzo Tezonco por la iglesia. Hay una fotografía antigua de la parroquia y la comparamos con la actual y nos llevamos la sorpresa de que es una fotografía de San Lorenzo Tezonco. Pero obviamente esta fotografía, o la gente que está, pues ya no nadie recuerda, ¿no? Esta postal, las casas de tejamaní, las casas de adobe. Si alcanzan a ver un poquito, porque a mí, como dijeran ahí, me emociona, del lado izquierdo se ve una casa de 2 pisos. Todavía esta casa está en pie, porque esta casa es de unos revolucionarios de Santa María Tahuacán,
que se pedían Palma, que todavía existe esa familia en San Lorenzo Tezonco, que le llamábamos los refugiados, o todavía, pero ellos llegaron y hicieron la primera casa de piedra que se ve de 2 niveles. Pero la mayoría de la gente de San Lorenzo Tezonco vivía en casas de tejamanil, de adobe, y la comparamos en varias, y yo por eso conocí a Martín, por este tipo de fotografías, que de hecho las publicamos en un libro de San Lorenzo Tezonco. Gracias, Fer. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta cómo este trabajo de identificar, de conocer este material, no está restringido solamente a los que estamos estudiando esto, sino cualquier persona puede entrar a los acervos, y entonces ahí es donde sucede lo interesante, ¿no? Que se van a identificar lugares en los que nosotros no teníamos mucha idea. Y entonces, ya para continuar, vamos a ver estas fotografías también muy interesantes del Museo Nacional de las Culturas de Países Bajos. Estas fotografías son bien interesantes, no solamente por quién fue la autora, sino también por la calidad técnica y artística que tienen, ¿sí o no, Nain? Y esas fueron tomadas por una danesa que se llamó Bodil Christensen, que nació en 1896 y falleció en 1985, etnóloga y fotógrafa. Y una de las cosas bien interesantes es que ella pertenece a una expedición sueca que viene a México en 1934-35 y que se dedica a recorrer muchos pueblos del centro de México, a fotografiar y a filmar. Ella llega a México desde 1923, conoce a otro fotógrafo noruego que se llamó Ulla Apenes, y entonces se hacen muy amigos, y ahora sí que dentro de estos recorridos como amigos, empiezan a visitar muchos pueblos, primero como turistas y ya después como etnógrafos. Y una de estas fotografías que visitan, uno de estos lugares que visitan es precisamente Iztapalapa. Entonces aquí vamos a ver unas cuantas imágenes de ella, de estos momentos en los que recorrió esta región, y tenemos, esta fotografía de 1935. Nain, ¿qué nos puedes decir de esta foto que está bellísima? Bueno, pues son postales, ¿no? Las fotos, podemos ver aquí pues una clásica foto de saliendo la gente de misa y los clásicos puestecitos. Y hay unas fotos más adelante, no sé si las traes, no recuerdo, pero hay peregrinos, se ven peregrinos llegar al santuario del Señor de la Cuevita, observen ustedes, ¿no? Esta es una foto, atrás se ve, o sea, es extraordinaria la foto porque ahí se ve que ya llegó la familia Maguey a poner las piedras, ¿no? Y atrás se ve el Cerro de la Estrella. Y se ve la clásica barandal tan característico del santuario, hoy Catedral de Iztapalapa. Pero lo interesante es que, como yo les decía, un santuario tiene que ver con el hecho de que haya peregrinos. De hecho, ya se han encontrado algunos documentos. También uno si entra a los archivos de la parroquia de aquí de San Lucas, ahí aparece que venían de San Ángel, por ejemplo. De hecho, el mismo santuario tenía propiedades de San Ángel. Los teatinos también tenían propiedades y que pertenecían al santo. Bueno, creo que o sea, lo administraban las cofradías de ese entonces, ya después mayordomías. Pero imagínense, yo quiero creer, véanlo ahí, la característica de, pues sí es una señora que tiene, vean su sombrerito casi de Catrina, ¿verdad? Y ella lleva a sus niños que lo ayudan, sus paquetes, pero tiene toda la pinta de ser peregrinos, ¿no? Que vienen de algún sitio. De hecho, también hay documentos que aparecieron en las casas de aquí de los vecinos de Iztapalapa, donde habla que vienen peregrinaciones incluso de Oaxaca, lo que nos habla de esta larga tradición y conexión de Iztapalapa, y ahorita estamos hablando con Aarón, hasta prehispánica, ¿no? Entre los pueblos de Oaxaca e Iztapalapa. De hecho, se dice, ¿no?, que el Señor de la Cuevita viene de Etla. Entonces, los vínculos culturales e históricos vienen no solamente en lo histórico, sino también en lo simbólico. Y ven, ahí el Cerro de la Estrella, pues ya se ve incluso más, porque es un volcán, el Cerro de la Estrella, no se ve, va su cono volcánico. Gracias, Naim. Y entonces, Bodil Christensen no solamente sacó esa secuencia de fotografías en el 35, sino que también saca otras en el 39, y aquí, ahora sí que retomando esa idea de que hemos podido identificar lugares, cosas, gracias a la ayuda de las personas en los pueblos. En este caso yo quiero agradecer al compañero Héctor de la Sociedad de Cronistas, que él ubicó el lugar exacto donde todavía hay remanentes de este temazcal ahí
en Tecolostitlán, ¿verdad, Héctor? O sea, toda una aventura la que nos contó Héctor para poder encontrar esto, y ahí estamos viendo atrás pues el famoso Tetlalmanche o Totlama, ¿no? Sí, de hecho aquí hay un chisme detrás porque había gente de Tláhuac que quería hacerlo pasar por Tláhuac, y por la disposición de la Sierra de Santa Catarina y por los compañeros vecinos aquí dijeron no, ¿cuál Tláhuac? Aquí es Iztapalapa, ¿no? Sí, de hecho estas fotografías del acervo dicen Santa Marta 1939. Y ahí está la niñita, por si no la ven. Y entonces, aquí lo interesante también es que van al pueblo. Aquí nosotros hemos como que hecho teorías, aquí pensamos que fueron exclusivamente a visitar ese temazcal, porque Bodil Christensen tiene más fotografías de temazcales allá en Milpa Alta y en otros lugares, entonces el interés era ese, pero también nos llevan a la cima del Tepepolco y nos regalan esta imagen que también considero bellísima hacia el Cerro de la Estrella, ahí con la sierra de la Cusco Chichinautzin al fondo. Y entonces, como estamos viendo, están retratando la zona tal como se encontraba a finales de la década de los años 30, con esas ciénegas, esas partes de laguna, esos caminos. Y ahora nosotros si subimos, pues vamos a ver todo totalmente lleno de casas. Sí, alcaldesa, vea por qué se inunda, ¿ya vio ahí? Ahí se conocía ese espacio por una laguna. No, eso es Zaragoza. Y eso es, bueno, lo que después fue... Ajá, para acá. Ahí abajo es donde está Cabeza de Juárez, la FES. Ese vendría siendo Cabeza de Juárez. Exacto, Cabeza de Juárez, lo que acabo de decir. Y Puente de Dolores, que es Puente de Dolores. Sí, pero eso es una lagunita que seguirá recobrando su espacio. No, ahí es Cabeza de Juárez, la FES Zaragoza. La FES Zaragoza. Sí, lo que le acabo de decir, por eso se inunda y se seguirá inundando. Y es el punto más bajo de lo que era la laguna. Por eso siempre va a inundarse allí. Perdón, en sí esa parte es Ejército de Oriente de la zona Peñón. Eso que estamos viendo ahí, que es la calzada, bueno, en ese entonces era el terraplén del ferrocarril interoceánico, y la parte norte estaba el canal de Riva Palacio. Allí, exactamente en medio, en esa parte que está bajito de lo que es el Peñón, era la zona más baja de toda la cuenca del Valle de México. Y ahí estuvimos estudiando y sacamos que esa es la parte que está más honda. Por ahí es por donde entraron los bergantines de Cortés, precisamente, cuando había más agua. Fue una de las batallas navales más terribles que pudo haber. Uno de los últimos sitios en defensa fue ahí. Y miren, esta foto, déjame le adelanto a Martín. Aquí vamos a pensar todos, ¿no? Hasta qué punto sí es original o no. Uno se emociona, ay, qué bonito está Tlaloc, ¿verdad? Esos colmillos y demás. Pero bueno, el que tiene ojo de arqueólogo bien educado sabrá que no tenían cinceles en época prehispánica, ¿no? O sea, están sospechosamente muy bien marcados los colmillos de Tlaloc. ¿Ahí? Probablemente a lo mejor porque sí tiene la figura, los indígenas aprovechaban mucho eso, que si le veía la cara de algo, pues aprovechaban para darle esa forma. Pero se ve muy sospechoso que están muy bien delineados los colmillos de Tlaloc. Bueno, aquí Aarón sabrá mucho mejor, pero esta piedra está desaparecida. Es donde está la cruz del Tepepolco. De hecho, todavía se encontraban fragmentos. Yo publiqué esa foto, y alguien me mostró fotos de todavía se le ve el cachete ahí de Tlaloc, ¿no? Alguien se lo llevó, pero estaría interesante pues estudiarlo para ver si realmente es prehispánico, porque como reitero, no existía el acero aquí, y los trazos no eran tan sospechosamente bien delineados. O sea, ustedes van allá a las cuevas hasta de las pseudoáguilas que le pusieron aquí arriba, y ahí una águila le van a ver, ahí se ve hasta el cincelazo, ¿no? Y aquí se observa lo mismo, y hay otros petroglifos que sí eran prehispánicos, pero los intervinieron y se super falsificó. Entonces ahora tenemos la duda, ¿no? Si fue original o no. Eso no exime que ahí en el cerrito sí se veneraba a los dioses del agua y a Tlaloc en especial. Se hacían sacrificios incluso de niños, ¿no? Y había mucho más material arqueológico. Gracias, Naín. Entonces, ya para ir cerrando esta charla, vamos a presentarles estas fotografías del Museo Etnográfico de Estocolmo. Ahí está la dirección, se las puse ahí a un ladito. Y ahí nada más con ustedes le pongan Etnografiska Museet, ya luego les va a aparecer ahí en el Google. Entonces, en esta página tenemos fotografías del arqueólogo Sigvald Linné, que viene también a México en 1932, luego en la segunda expedición sueca del 34-35, pero también viene en 1939
y nos regala estas fotografías hacia la Sierra de Santa Catarina y el Tepepolco, de ese lado donde ahora está Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, este arqueólogo fue el que motivó todo el trabajo de investigación de estos escandinavos en torno al lago de Texcoco. Él quiere publicar el mapa de Uppsala, que se encuentra ya en la Universidad de Uppsala en Suecia, un mapa de mediados del siglo XVI, y entonces le pide a Ulla Apenes, a Bodil Christensen, que le investiguen si todavía se usan unas redes para atrapar aves ahí al oriente del lago de Texcoco, y entonces resulta que sí. Ulla Apenes empieza a sacar más fotografías, y entonces eso es lo que detona todo este trabajo fotográfico de finales de la década de los años 30. Y entonces Ulla Apenes, este noruego, también nacido a finales del siglo XIX, que sacó muchas fotografías del lago de Texcoco, saca esta fotografía formidable desde la cima del Cerro de la Estrella, que Naín fue quien la ubicó en el acervo del Museo Etnográfico, y gracias a que él la ubica, yo me pongo a buscar las demás, y resulta que saca toda una secuencia de fotografías desde la cima, dándonos esta visión panorámica de cómo se veía pues toda la región. Vean, esta es con la que iniciamos la charla, ahí con el nombre, y entonces sigue con su cámara dándole vuelta, nos está mostrando toda la región, hasta esta que es la última que está en el acervo, en donde vemos otra vez el Tepepolco, el cerro de Chimalhuacán al fondo y el lago de Texcoco. Naín, ¿algo que quieras agregar a estas fotografías? Pues bueno, eso fue un trabajo cuando estuvimos en el archivo histórico con Gerardo y que te conocimos, y él nos dio la pauta para entrar a los archivos, y él junto conmigo, cuando estábamos administrando el archivo histórico, pues obviamente nos fuimos para atrás porque esto era inédito, no se conocía en Iztapalapa. Hoy es muy desafortunado que haya gente de pseudopáginas, se vuela la información de uno, le vuelan la foto, hasta le ponen marca de agua y le roban la información y un gracias, ¿no? Y pues sí, nosotros como historiadores también tenemos la labor de la difusión, ¿no? Y del contexto, porque pues, junto con Gerardo publicamos la foto, pero yo identifiqué los nombres de la Sierra de Santa Catarina, y aparte que es una foto extraordinaria, ¿no? El Iztapalapa que se nos fue y se nos va a ir, porque ya han hecho muchas comparaciones, todo el mundo, incluso hay veces que yo doy visitas guiadas, ya le puse yo a este espacio el mirador de Ulla Apenes, o sea, ya es obligatorio para los que van al Cerro de la Estrella tomarse una foto de ese espacio, ¿sí o no? Martín ya me ha acompañado a las visitas, y entonces pues podemos ver pues un cielo límpido, ¿verdad? Se ven hasta los volcanes. Esta postal solamente la podemos ver nosotros en enero, ¿verdad? Que cuando vienen los vientos y está toda la gente fuera de la Ciudad de México, podemos ver una postal así, pero pues es la Sierra de Santa Catarina antes de ser ultrajada, ¿no? Yo quisiera que atendieran desde la perspectiva de nuestra izquierda, la cumbre más alta de Tláhuac y Iztapalapa. Su nombre real es Tlalmachi, se lo cobró un maestro del Museo de San Miguel Teotongo y ya le cambiaron el nombre al pobrecito cerro. Es el Totlama, ¿no? Y después le cambiaron el nombre a Guadalupe porque había una mina, la mina de Guadalupe. Ya fue, durante mucho tiempo le pusieron a la mina de Guadalupe. En la época virreinal le llamaban San Pablo. De hecho, muchos de Santa María, hasta Huacán, hasta la fecha le dicen así, el Cerro de San Pablo, ¿sí? Y ese fue el nombre que los españoles le pusieron. Y ya saben que hasta en las canciones, ¿quién es el amigo de San Pablo? De Pablo, Pedro, ¿verdad? Pedro significa piedra, siempre va a estar al lado de Pedro. Y ahí ¿cómo creen que los españoles le pusieron a lo que hoy le llamamos Tecuautzin? Pues Tecuautzin viene de Tecual, el nombre original del cerrito que están viendo ahí ustedes, significa piedra, ¿no? Entonces, por eso asociaron la piedra con Pedro. Pedro significa piedra. De hecho, es un camino ritual de ahí, desde la época prehispánica, de los pueblos prehispánicos de los reyes Acaquilpan, de Santa María Huacán, de Acatitla. Por ahí iban a San Pedro, Tláhuac. De hecho, es el patrón, no es casualidad que el patrón de Tláhuac sea San Pedro. Y por allí era un camino ritual prehispánico, y de hecho hay petrograbados. Es el único espacio donde se han encontrado en la Sierra de Santa Catarina este sendero ritualístico. Después vendría el Mazatépetl. Después del Mazatépetl tendríamos el cerro, bueno, ahí hay una controversia entre el Huitlaxóchitl y el Tetecón, que ya hoy está difunto, ya está muerto. Ustedes si comparan
fotografía con la actualidad, el del medio exactamente, lo que hoy llamamos lomas de la estancia, ¿no? Los miradores. De hecho, hasta se llama así la minera de la estancia. Ya destruyeron así hasta como más de 50 metros por debajo del nivel. Y están, bueno, y es una cosa bien absurda cambiar Tezontle, algo no renovable, por el agua, porque la sierra de Santa Catarina se ha estudiado que filtra, es una de las sierras que filtra más rápido el agua. Y es una solución para nuestro desabasto de agua, los cerros. Por ejemplo, vean en Cherán ya utilizan el cráter del volcán para distribuir el agua. Yo sería mucho más feliz que se cosechara el agua así, que pues llevárselo en arena o en Tezontle, que eso nada más lo usamos una vez, ¿verdad? En cambio el agua, los que hemos acampado en la sierra, cae, ¿no? Solita, o sea, ustedes pongan un plástico, lo que sea, se cosecha el agua de una manera increíble. Y bueno, hemos trabajado con gente del Departamento de Hidrobiología y estaban muy interesados en alguno de estos cerritos, pues, de captación, ¿no? O sea, por ejemplo, ya el Yegualicha, que ya parece rebanada de pastel, pero todavía se puede captar cualquiera de estos cerros y se soluciona gran parte de nuestra sed en Iztapalapa, del oriente capitalino. Y bueno, ustedes van a ver aquí, pues, cómo está súper lleno de casas, en lo que es el camino de Garay, ese cerro, es el que se ve perpendicular, lo que es periférico, perpendicular. Ahí se ve una hacienda, me parece que era donde producían leche. Y lo más interesante, quiero que observen para el... No, es para acá por donde está la captadora, donde hoy es la Utopía Cerro de la Silla, o como es por ahí, más hacia allá. Lo interesante, hay mucha gente que lo quiere asociar, Barú, él fue uno de los que dijo que la Sierra de Santa Catarina parecía un ahuizote, pero no, para el México prehispánico era una especie de mujer, la Sierra de Santa Catarina, y ahorita se los voy a demostrar, ya con eso termino, perdón. Para la Sierra de Santa Catarina, ven el espacio que está entre Xaltepec sería Quetzalcóatl, que es camino para San Lorenzo, el cerro que está muy icónico, decían que eran gemelos, estos dos, el Xaltepec y el de Yegualicha. En medio de ahí los mexicas se reunían para romperse toda con los de Chalco, y ahí fue Tlacaele, hubo una batalla muy importante, y es por eso que hay muchas calles que ahí les pusieron mal otra vez el nombre, le pusieron Techichico, y no es Techixco. En ese sitio había un pueblo prehispánico que se llamaba Texixco, que si lo traducimos del náhuatl significa, perdón por la traducción, pero así significa las tetas de piedra, ¿no? O las chichis de piedra. Estos dos cerros parecen dos grandes senos de mujeres. Entonces, ahorita ya le cayó un cáncer de mama horrible por el cerro, entonces ya está a punto de desaparecer, ¿no? Y si lo juntamos con lo de Cuauhtzin, también es una traducción como cabeza, pues vamos a ver que está un cuerpo, ¿no? De toda la Sierra de Santa Catarina, que incluso el Cerro de la Estrella tiene que ver con el pubis, porque es el Cerro de la Estrella, es el único que tiene más de 130 cuevas. Toda esa sierra hermosa nada más tiene como 5 cuevas. Entonces imagínense, la conceptualización prehispánica era asumirlo como una gran mujer, y el Cerro de la Estrella como el pubis, porque también se creía que este era un arquetipo de Chicomostoc, donde habían nacido las tribus, las cuevas como útero, ¿no? Donde habían nacido las tribus que gobernaban el mundo. Entonces, bueno, aquí me podría quedar un montón de tiempo para decir sobre lo importante que es la Sierra de Santa Catarina para Iztapalapa y su simbolismo, ¿verdad? Gracias, Nain. No tanto tiempo porque si no se nos van, se nos van. Entonces les muestro otra vez esta secuencia de fotografías formidables de Ulla Apenes. Estas son de aproximadamente 1939 a 1940. No tenemos la fecha exacta, este material no está fechado. Todo lo hemos podido ubicar gracias a unas cartas que le escribe a su madre en noruego, y entonces ahí le menciona los lugares donde anda. Pero estas fotografías no son mencionadas en ninguna carta, pero asumimos que son de finales de la década de los 30, 1939, 40, que es cuando él ya está construyendo su propio mapa, ¿no? Todo su trabajo se fundamenta en el mapa de Uppsala, y a final de cuentas él quiere construir su mapa. Y estas son las últimas de esta charla. Estas ya son de 1969, del arqueólogo Jeffrey Parsons. Están en este sitio que se llama Jeffrey Parsons Archaeological Sites Images. Tiene un montón de fotografías de Iztapalapa para que ustedes se sumerjan ahí.
Yo, como no soy de aquí, ahora sí que cuando las publiqué, no sabía ni de dónde estaba publicando porque se ven terrenos, un Iztapalapa pues irreconocible. Ustedes se van a dar un chapuzón ahí. Aquí tenemos una fotografía de Parsons. Parsons pues recientemente falleció hace unos cuantos años y él llevó a cabo un tipo de arqueología muy interesante. Yo una vez encontré un artículo que se llamaba Arqueología a pie. Entonces este hombre junto con sus colaboradores recorrían amplios terrenos caminando, iban haciendo estos levantamientos, iban buscando sitios arqueológicos que no estaban registrados y a la par pues fue sacando fotografías de todos estos lugares y unas de esas fotografías son estas que les estamos mostrando aquí donde se ve el Cerro de la Estrella, atrás se ve el Tepepolco, pero también empieza a caminar. Ellos iban en una camioneta, me parece que era una Dodge, ¿no? Me parece. Entonces andan por ahí en estos terrenos y entonces lo que estamos viendo en estas imágenes es cómo se empieza ya a alternar pues la zona, ahora sí que a las afueras de lo que era la Ciudad de México, pero también con estos nuevos asentamientos urbanos que van a configurar, que van a cambiar radicalmente todo el entorno, la urbanización que está alcanzando. Entonces vean esta, por ejemplo, ya hay una barda perimetral que ya está separando espacios. Y entonces estas fotografías son interesantes no solamente para que veamos cómo fue el entorno en el pasado, sino también para que concienticemos de lo que está sucediendo en los lugares, también para que hagamos investigación no solamente histórica, sino también geográfica, los hundimientos, las fracturas, dónde estaba el lecho del lago de Texcoco, pero también nos sirven precisamente para que nos reunamos en charlas como esta y podamos discutir el material y también que llegue a todos ustedes, porque tal vez por aquí haya ingenieros, haya arquitectos, historiadores, antropólogos, que van a ver en estas fotografías una utilidad práctica más allá de simples meros documentos históricos o fotografías bonitas, sino como en el caso de una de las fotografías de Bodil Christensen que vimos, pues también los amigos de la Sociedad de Cronistas la usaron para promover la declaración de valor ambiental del Tepepolco. Entonces estamos viendo también cómo estas imágenes tienen ese impacto, ese uso. Nain, ¿qué quieres comentar de estas últimas para cerrar? Bueno, pues lo interesante es como tú dices, ¿no? Que ya se ve pues la mancha urbana, empieza a habitarse Iztapalapa de fines, precisamente ese espacio, cuando llegan ellos, fines de los 40, ya viene un auge después de los 60, 70. Y lo interesante es que también, bueno, no sé, alguien me podría corregir aquí, pero aquí las bardas que tú aquí mencionabas, esta de acá, al parecer ya es la barda del Panteón Civil, ¿no? Al parecer, si alguien me corrigiera, pero eso ya estamos tratando de ver todo este producto de la gente, dónde vamos a habitar cuando se mueran, ¿verdad? Entonces hoy es uno de los panteones mucho más grandes, no solamente de la ciudad de Latinoamérica, es una auténtica ciudad de muertos, y que pues ha cedido el cerro, cada vez se le ha cedido más y más. Durante el periodo de Cárdenas se le había declarado como Parque Nacional, y el Parque Nacional llegaba casi desde Tláhuac hasta Culhuacán y era muy gigante, pero pues nunca el Tata Cárdenas, por muy bonita acción que hizo, pero nunca les pagó a los vecinos. Entonces pues los vecinos, al ver que ya venían pues todos estos invasores, avecindados, un montón de, ¿cómo le dicen también? Refugiados, no sé. A todos esos dijeron, pues, unos pues lo vendieron, ¿no? Es que de repente hay todavía este odio, ¿no creen? Yo vivía en las faldas del cerro, en el Manto, y luego de repente los de los vecinos, usted nos invadió el cerro, ¿verdad? Y yo así como que, ¿por qué? Cuando mi papá compró, ¿verdad? Y hasta donde supe, pues le compró legalmente al vecino. Entonces yo llegué normal, legal, o sea, fue una venta normal. Nadie llegó a invadir. Entonces lo que me platicaban otros es que ya pues sabían, como ya veían que llegaban, pues ya no quedaban más que a veces rematarlo, ¿verdad? Otros sí perdieron totalmente los terrenos porque sí, llegaban los invasores y llegaban pues como los Panchos Villas o los antorchistas, ¿verdad? De bola. Entonces pues sí, eso es importante decir ya con esta foto, que bueno que terminas con eso, de que también la urbanización pues fue pues una segunda conquista, ¿verdad? Y hasta la fecha no está cerrada esa herida, a pesar de que somos vecinos y todavía nos dicen avecindados, refugiados.
¿O qué más? No sé qué tanta cosa. Yo soy de Iztapalapa. Gracias. Aquí te ayuda. Y bueno, ya para cerrar, ahí está la página mía, Mexistoría, ahí tengo todas las carpetas de las colecciones que hemos compartido con los vínculos, que fue lo importante de esta labor para que todos puedan acceder, y la página de Memoria Histórica de Iztapalapa del compañero Naín, donde también ha compartido fotografías, ubicado también otras tomas que no conocíamos. Y llegaron por 2000. Pues agradecemos esta presentación de fotografías de históricas de Iztapalapa, de los pueblos originarios, de cómo se fue desarrollando, y como lo comentan, bueno, es muy importante el valor histórico, pero también el valor geográfico, el agua, cómo ahora está padeciendo en muchas zonas que se inundan de manera natural, ¿no? De manera natural, y bueno, la naturaleza llama esos espacios. Agradecemos mucho su participación, que hayan compartido con nosotros todas estas fotografías, las páginas de internet de los museos, de los lugares donde ellos tienen toda esta información tan maravillosa y que la tienen en otros lados, ¿no? Y que antropólogos, arqueólogos no han hecho esta recopilación de toda esta información fotográfica, que ahora nos va a servir de mucho seguramente. Bueno, nos queda más que necesario, bueno, cerrar. Alcaldesa, por favor. Sí, aquí les preparamos al maestro Naín Alejandro Ruiz Jaramillo, un reconocimiento por compartirnos sus investigaciones. Igual al maestro Agustín Carrillo, muchísimas gracias por siempre ver a nuestra Iztapalapa de años atrás y reflexionar sobre lo que es ahora, ayudará muchísimo. Yo secundo lo que dijo Naín, tenemos que captar el agua de lluvia en aguas arriba, y eso vamos a hacerlo pues una realidad, porque ya estamos llamados para proyectos integrales y es natural que el agua así se quede allá arriba si lo hacemos bien, como en Cherán. Es una experiencia que también me tocó conocer, y bueno, pues de todo eso que nos ha tocado vivir, aprender, estudiar, pues ahora se trata de poner lo mejor que hayamos encontrado para nuestra alcaldía. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto y a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.